Marcos, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el lanzamiento del libro? Hey, felices, la verdad que algo que llevó toda una vida, pero 3 años de escritura y de ahí de ser formado en nuestro corazón. La verdad que feliz y presentarlo en la conferencia, el despertar de la Iglesia Gloriosa, creo que es algo clave, ¿sí? Porque el aprendiz tiene que ver con el despertar de una generación de discípulos verdaderos. La Iglesia Gloriosa no se edifica si no es con discípulos que se parezcan a Jesús. Entonces, por ahí, después de haber recorrido un poco con el equipo Viento Recio y todo el ministerio, nos hemos dado cuenta que había muy buenos ministerios, muy buenos talentos, pero que había como poca esencia de Cristo. Y un día le pregunté a un adolescente: ¿a quién te querés parecer o qué querés ser cuando sea grande? Porque quizás nuestra época, tampoco soy tan viejo ni tan grande, pero un poquito. Pero yo recuerdo que nosotros en la adolescencia pedíamos y clamábamos: queremos ser pastores, queremos ser apóstoles. Es como que había un gran hambre de querer ser un ministro del Señor o estar metido en la iglesia. Pero estadísticamente eso bajó. Hoy le preguntás a un pibe qué quiere ser y quieren ser youtuber. Mi hijo Christopher quiere ser youtuber, por ejemplo. Y gloria a Dios porque va a pastorear a través de eso. Pero hace 2 o 3 años le pregunté a un joven, ¿quién es tu mayor influencia? Y me dijo, Tine Stoessel, una chica de la iglesia. Y yo quiero ser como ella, y yo quiero... Y esto comenzó a arder en mi corazón, porque el Señor, ¡hey, qué fuerte! Nuestros jóvenes de la iglesia quieren que una chica que todavía no tiene al Señor sea su modelo. Y comenzó a arder en mi corazón: Señor, necesitamos modelos, necesitamos discípulos que se parezcan a Cristo, y como decía Pablo en Corintios 11, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, este libro nace de Dios levantar una generación de modelos, de que no seas igual a mí, sino que yo imito tanto a Cristo y estoy tan crucificado en Cristo que entonces quiero que me imiten. Y un poco esa es la esencia del libro. Así que nos costó mucho, como decía ayer nuestro amigo, literalmente es como que tuvimos un parto muy fuerte, porque hubieron muchas cosas que nosotros tuvieron que ser alumbradas para poder dar a luz el aprendiz. Así que felices de que sea en esta conferencia con amigos, tener a mis papás, a mi familia acá. Para nosotros es un placer presentarlo. Estamos tan felices. El aprendiz, una generación de discípulos. La transformación comienza al contemplar. Y ya que estamos acá, amigos, Sí. queríamos preguntarles a ustedes dos, para ustedes, ¿qué es el discipulado? Y por ahí comenzar, como arrancar esta charla. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué creen que tiene que ver el discipulado con la Iglesia Gloriosa? Sí, amigos. Viendo la parte de la historia de la iglesia, nos dimos cuenta que uno de los lugares que tuvo el enemigo para que ingrese con falsa doctrina fue la falta de discipulado, la falta de relaciones, la falta de unidad. Por eso ahora en esta charla queremos meternos en esos 2 puntos: el discipulado y la unidad o las relaciones. Así que, ¿están listos? Prepárense, vamos con todo. Yo sé que ellos nos van a dar cosas prácticas para hacer. Así que, amigo, entonces... La pregunta era esa: ¿qué creen del discipulado y cómo creen que esto afecta a la construcción de la Iglesia Gloriosa? Muy bien. Muy bien. Yo crecí aprendiendo que discipulado era un curso que daban en la iglesia. ¿Alguno más? ¿Sí? Y creo que nos tenemos que amigar también con el pasado, porque a veces pintamos que todo fue malo. Y una de las características de la revelación es que la revelación va en aumento.
Y eso nos va a hacer una iglesia gloriosa, que cada vez le vemos con más una vida encarnada, con verdades que solamente reemplazaban mentiras y nos hacían más parecidos a Cristo. Entonces empezó a cambiar el concepto adentro nuestro. Y yo no hablo, seguramente aquí hay pastores que tengan, hay pastores acá que tengan más de 30 años de ministerio. ¿Puedo ver sus manos? ¿Sí? Me crucé con uno esta mañana, pero se fue a dormir la siesta. Más de 30 años de ministerio, ¿verdad? 32. Perfecto. Pastores que tienen 20 años de ministerio, acá. 20 años de ministerio, pastor. 10 años de ministerio, allá también atrás. 10 años de ministerio. No venimos desde todo lo que hablemos acá. No vamos a hablarlo, pastores, sin haber pasado ni por la experiencia, porque no venimos acá tan jóvenes que nos ven ustedes. ¿Me tengo que sacar la gorra? Yo también, como hiciste vos. Es un montón, ¿eh? Porque me falta un poquito acá. No, mejor no. No venimos desde la experiencia, pero venimos desde el hambre. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Y nos dimos cuenta de algo, creo que define discipulado prácticamente. Y lo que yo diga seguramente será herejía después de escuchar al maestro acá. Pero discipulado es Cristo creciendo adentro tuyo. El tema es cómo hacemos eso, ¿no? Pablo decía, sufro dolores de parto. Chicas, ¿ya perdonaron a Pablo? Las que fueron mamá. ¿Qué sabe Pablo de dolor de parto, no? Es cómico. Es cómico. Viene Muna ahí, engendrado en Italia, y va a nacer en Italia. Y Emuná le va a hacer experimentar a la mamá que es un dolor de parto, pero Pablo no sabía nada de dolor de parto. Nada. Sin embargo, le usó esa expresión. Sufro dolores hasta que Cristo se... Así que, pastor, Pablito también sufrió. Así que nosotros podemos sufrir hasta que Cristo sea formado en el interior. Y la segunda cosa que se me ocurre decir ahora tiene que ver con 1 Corintios 11. Y Pablo, recordando la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor. Claro, él no estuvo en el aposento alto, él lo recibió del Señor. Yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, Jesús tomó el pan, lo partió y después da órdenes. Después de contar la escena, da órdenes y dice 2 veces algo que Marcos predicó hoy, que habla de la pureza. Se examínese cada uno de ustedes. Y la segunda, ese dice el 11:27 de 1 Corintios, pero 1 Corintios 11:29 dice, examínese cada uno y discierna el cuerpo. Hay versiones que dicen, dense cuenta del cuerpo de Cristo. Y ahí estamos practicando, todavía no nos está saliendo, ¿no? Trajimos gente local para que nos está saliendo poquito. Para que, chicos, ahí nos sale, ¿no? ¿Sí? Ahí está Pri atrás. No, le voy a preguntar a Diego, ¿a Pri mejor? ¿Qué no nos sale todavía? Esto de discernir el cuerpo. Chicos, ¿consideramos pecado no sentarnos a la mesa a discernir qué porción de Cristo tiene Nico? Y eso también es discipulado. Cuando yo aprendo a Cristo a través de mi hermano. Así que si te puedo decir algo, no sabemos nada de discipulado. ¿Vos sabés un poquito más? Nada, ¿no? No sé. Repito lo que vos decís. ¿Repetir lo mismo? No, quiero sumar algo y si tenés algo para anotar, que aproveches este tiempo, tal vez Dios te abra los ojos en cuanto a algo, te dé una revelación y que
y que siempre tengas a la mano ese momento para capturar lo que el Señor está hablando. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en la palabra discipulado, ¿no? La palabra discipulado en sí misma viene de discípulo, y discípulo es una palabra que en griego remite a una práctica muy elemental que significa el que aprende o el aprendiz. Eso significa discípulo. Discípulo es una persona que aprende. Y el aprendizaje es un proceso súper interesante para estudiar. Cuando uno está involucrado en un ambiente como la docencia, se estudia mucho. Y hay unas estadísticas interesantes en cuanto al aprendizaje que dice que una persona en solo 24 horas se olvida prácticamente del 95% de la enseñanza que únicamente escuchó. Así que si vos escuchás una enseñanza, el día mañana literalmente te vas a haber olvidado el 95% de las cosas. Pero dice que esa estadística se reduce como a la mitad cuando la enseñanza involucra cuestiones de experiencia o físicas o lecturas o pantallas o fotos. Entonces, cuando un aprendizaje involucra otras cosas, se retiene mucho mejor. Y ahora no me acuerdo el número específico, pero esa estadística todavía baja mucho más cuando dice el verdadero aprendizaje se retiene cuando la persona enseña lo que aprendió en menos de 24 horas. Entonces, eso nos marca la pauta de que el discipulado no es un proceso pasivo. El discipulado no es un proceso donde hay un emisor y un receptor. El discipulado es un proceso donde hay al menos dos personas involucradas en un vínculo recíproco. Y ese vínculo, esa relación, eso que se tiene que producir, no es porque sí. Esa relación tiene un objetivo, que es lo que decía Samuel. El discipulado existe para formar el carácter de Cristo en el creyente. Eso es la esencia que nosotros vemos cuando Pablo usaba esta frase. Tengo dolores de partos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Tengo los dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea desarrollado en la persona en la cual yo escogí tener un vínculo. ¿Estamos bien? Y ese proceso es interesante porque entonces, ¿qué significa el carácter de Cristo? ¿No? Si decimos que discipulado es el desarrollo del carácter de Cristo, necesitamos entender qué es el carácter de Cristo. Y déjame simplemente ponerlo de esta manera. Muchas veces nosotros hemos confundido dones con carácter. El discipulado no es el desarrollo de los dones o no es la promoción de una persona a causa de sus dones, mejor dicho. El discipulado es el desarrollo del carácter de Jesús en la persona. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, don es la capacidad que tienes que en ese momento de adoración y de oración, lenguas espirituales empiezan a brotar de adentro tuyo que tal vez todavía no entendés, pero que empezás a adorar al Señor en lenguas nuevas. Eso es un don bíblico, el don de lenguas, ¿sí? Nuestro espíritu ora en comunión completa con el Espíritu de Dios. Carácter, por el otro lado, es tu capacidad de refrenar tu lengua en momentos inapropiados. Don no es carácter. Muchos en sus discipulados están esperando que Dios le dé dones nuevos, cuando en realidad lo que tienen que empezar a desarrollar es a frenar un poco más su lengua. Y para eso existe el discipulado.
Y el discipulado implica no solo una relación tuya con Jesús, implica que tengas una relación con otra parte para que sea recíproco, para que sea activo, porque el discipulado bíblico nunca es pasivo. ¿Y cómo duele? Me encantaría decirte que fácil. ¿Tener a Nico rompiendo tu mesa? No. Sin discipulado, la unidad es un evento de domingo en domingo. Con discipulado, pero ese discipulado que Nico decía, y a lo mejor tiro el tema, tiro la frase, ¿no? En medio de una relación de pacto, la unidad se vuelve mesa, cuerpo y familia. Y ahí cambia la historia. Ahí podemos empezar a hablar de que somos la familia del Señor. Y créanme que discipulado es lo que sucede en la iglesia. Y la iglesia no es lo que sucede los domingos, sino lo que sucede de domingo en domingo, de reunión en reunión. Lo que sucede en el medio es iglesia. Por eso tenemos que ser demasiado intencionales y nosotros tenemos un peligro con Nico, con los chicos. Y quiero decirles que la mayoría de los que está acá hemos estado sentados en mesas hablando de cosas pesadas de nuestro día a día. Y no tiene que ver con un discipulado de clase escrita, sino tiene que ver con lo que Nico dice. El Señor activó y envió dones como Él quiso en toda su iglesia. Pero nuestro problema ha sido no tener un carácter aprobado para poder ejecutar un don correctamente. He conocido personas con dones extraordinarios, pero caracteres reprobados. Y juntos siempre lo decimos, cambia la historia, solo podemos ir más rápido. Recién estuvo Marcos con nosotros y Marcos podría haber hecho el ministerio de otra forma, más rápido, más directo, más y créannos que él va rápido, ¿no? ¿Sí? Ahí a los chicos lo señalo. Él va rápido, él toma decisiones, él tiene una conciencia del objetivo muy profunda y nosotros somos los que lo tiramos de la ropa y lo paramos, ¿no? Para ir estableciendo en familias, en personas, en mesas, la transformación que va guiando a la iglesia en este camino de ser gloriosa. Él puede ir rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Porque yo no puedo ser familia conmigo mismo. Tengo que ser familia con Noah, que está ahí atrás, me acompaña mi hijo, 11 años. Él quería venir a Corrientes. ¿Corrientes o Dallas? No, Corrientes. Vamos, Noah. Y no, Dallas también, dice. Pero de verdad que si hay algo que cuesta, vos que sos maduro, yo le hablo a los maduros acá. A ver, póngame cara en maduros los que son maduros, en carácter y en dones. Muy bien. Mirá la cara que me pones, de interesante. Bueno, esas caras, a ustedes les digo, tengamos paciencia con los inmaduros como Nico tiene paciencia conmigo. ¿Sí? Tengamos paciencia, porque hay cuestiones que Nico me tiene paciencia, de verdad. Y hay cuestiones... Este año Nico me enseñó algo, por ejemplo. Bueno, varias cosas. Pero Nico me enseñó este año a que no es lo mismo predicar que enseñar. ¿Y cuántos honran el maestro que hay en Nico, por ejemplo? Y ahí los tengo, los prosaglios, son parte de Teletraining. ¿Varios acá hacen Teletraining? Sí, porque después me van a recriminar. Nosotros tenemos una embajada chaqueña que está ahí. ¡Epa! Muy bien, Cele, Bren, Oscar, que está en cámaras, que ellos son graduados del entrenamiento presencial. Ellos estuvieron un año viviendo con nosotros en Córdoba en Teletraining. Una locura. Y los
los honramos, se graduaron a fin del aún año así pasado. vinieron. Y aún así están acá, así que Claro. eso es un buen testimonio, pastor. Claro, es increíble. Pero también hay muchos online, porque saludé a varios. ¿Dónde están los estudiantes online de Teletraining? Mira, A acá ver dónde hay algunos. los cítalos Muy acá. bien. Mira, Vamos, que la señora de atrás, ¿cómo te llamas? ya se me están quejando. Melissa. Marisa. No te enojé, Marisa. El- Cuando uno se para en sílabas, está enojadito. Es como, Marisa. Me quedó claro. la mamá de Kate y Martina Figueroa. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Las Después te doy un preñas. abrazo. No. Vos después charlamos porque estamos Claro. acá en medio del foro. Un gusto. Perdón que te cambié el nombre. Pero Ahora, no hemos sido llamados a ser un club social que se lleva bien, hemos sido llamados a ser una gran familia. Y acá es donde el discipulado se pone picante, diría el pastor. ¿Ves que vos también me estás discipulando a mí? Usa mucho la palabra picante, Maxi. Picante. No sé, yo le pongo picante a los tacos, pero no. No sabía esa expresión hasta que Maxi me discipuló. ¿Sí? Se pone picante la cosa cuando vamos más profundo todavía. Y no solamente reconocemos al Señor, y esto es lo último que quiero decir, discipulado. Hiciste una sola pregunta y cometiste el error de pasarnos el micrófono a nosotros dos, olvídate. Santiago 5. Santiago 5 tiene una práctica olvidada por la iglesia. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que hay cosas que hacemos en la iglesia que no salen en la Biblia? Perdón, no vengo acá a juzgar nada, pastores, ¿eh? Pero hay varias cosas que hacemos que no salen en la Biblia. Y hay varias cosas que salen en la Biblia y que no hacemos. También, muy bien. Eso es picante. ¿Lo estoy usando bien, pastor? Lo estoy usando bien. Bien. Estoy aprendiendo. Y una de ellas es la confesión de pecados, un hecho por el cual, según la carta de Santiago, dice que algunos duermen, están enfermos por no confesar sus pecados los unos a los otros. Y Marcos hablaba al principio del video de esto de correr el límite, de no jugar con el límite. Y estamos hablando mucho de esto, ¿no? Quizás si hablamos de un pecado de perversión sexual, hablamos de la concreción del hecho y uno corre el límite a la tentación, uno corre el límite a tener la idea a la concupiscencia. Uno va corriendo el límite y sabe dónde está el límite. Pero eso no sucede solo. Para mí es la esencia del discipulado. Tengo entre 6 y 9, los locales me van a creer más que ustedes, entrevistas diarias, pastorales, oren por mí, en donde más de la mitad son de problemas, de confesión, de tarea de oficina pastoral. Y de repente hay tanto, se jugó tanto con la vulnerabilidad y hemos abusado tanto que hasta en ocasiones nos hemos creído sacerdotes católicos. Tienen que venir a confesarse y nosotros dar una penitencia. Se ha pervertido tanto la confesión de pecados. Puse un ejemplo, Santiago 5. Pero cuando yo empiezo a charlar con Nico, cosas que no pienso hablar con vos, porque él merece mi confianza, porque el Señor me lo puso al lado. Cuando Marcos viene a la misma mesa, se sienta y él empieza a confesar. Cuando viene Lucas y cuando empiezan a venir los chicos, dicen, no hay más. Quiero elegir empujar la línea hoy. Porque ustedes nos ven acá y yo tengo un problema con eso. No solo con las fotos,
con pedir el contacto. Le puedo decir chicos a todos, ¿no? Aunque veo canas. Es tan difícil cuando te ponen en un lugar que no tenés que estar. Mi lugar es la silla, en la mesa. Mi silla tiene un nombre y a lo Mefiboset tiene la misma altura. No sé qué te pasó, no sé qué viviste, y eso es parte del discipulado. No solo la vulnerabilidad, porque muchos practican vulnerabilidad fuera de donde tienen que practicar vulnerabilidad. Yo tuve que aprender ese límite. Yo era vulnerable desde el micrófono. Y tuve que aprender dónde ser vulnerable. Dónde querían no matarme, sino metiendo el dedo en la herida, sino abrazarme, restaurarme, ponerme en realidad delante de Jesús. Yo dije, chicos, no camino más. Y como el paralítico, ¿no? Te agarran entre cuatro, hacen un hueco si es necesario en el techo, pero te meten enfrente de Jesús. Gente que tengo al lado, que en momentos, recién hablé de perversión sexual, puedo hablar en momentos de economía, han venido a salvarme. Gente que habla realmente tu bien a mi costo como un estilo de vida, como algo que no les importa a sí mismo, ¿sí? Esa es una iglesia que sana. Y eso es el carácter de una iglesia gloriosa. No solamente la que está allá afuera, sino la que comparte todo el tiempo. Yo estoy nervioso de cómo nos están sirviendo las chicas acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hiciste ahora? Que dijiste que no se entere mi esposo. No. De la comida. ¿Cómo se llamaba? Sorrentinos caseros. Es una locura. Yo me tuve que tirar 10 minutos. Sorrentinos caseros. Pero fíjense cómo actúa la gloria del Señor en una mesa. Se nota que soy el gordito, ¿no? Y el... ¡Opa! Pero... Yo soy el dulcero del grupo y... Sí, comió 2 menos porque venía tu postre. Que era como un cheesecake, ¿no? De frutos rojos. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Era discipulado. Porque vinieron los italianos de mi vida con emuna en la panza y hicieron una salsa italiana. Imagínense lo que almorcé, las alucinaciones que les estoy diciendo son de eso. Estoy volando, cara. Estoy volando, estoy ahí. ¿Pero por qué? Porque en la plura y los cafeses. Gracias. Aunque me retaste por... ¿Lo puedo decir públicamente? ¿No? ¿No? Ya estás confesando en público. Claro, pero ¿hasta dónde ser vulnerable? ¿Pero por qué digo todo esto? Parece que estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque yo me siento mal cuando soy servido porque estoy acostumbrado a servir. Entonces yo le pregunté a alguien, ¿te puedo ayudar con el queso rallado? ¿Puedo rallar el queso? ¡No! Ella tenía órdenes, ¿no? Creo que tuyas, Maxi, no sé. Tenemos que charlar eso, ¿viste? Porque... Y yo no voy a decir que el que más comió fue Kevin, porque cumplió ayer años. Pero acá hay algo. Aquí hay algo. Estamos acostumbrados a honrarnos. Y quiero decirte a vos, Marcos, Maxi y a todos, gracias por honrarnos. Pero quiero estar cuando la cosa no esté buena. Y ahí va a estar mi fidelidad cuando no esté el cheesecake. Cuando no haya pasta en la mesa y haya deudas. Quiero que sigas contando conmigo. Porque no soy el pastor y el invitado. En este caso, vos dijiste que querías ser familia conmigo. Y te lo dije en privado y te lo digo en público. A vos, y renuevo mi pacto también con vos. En momentos duros que nos ha tocado charlar. Y hablar con la verdad primero, pero con ese pacto... Esa relación de pacto que leímos en algún libro que está por allá por Merch, de Asher Intrater, hemos aprendido un montón de ese libro, de cómo relacionarnos. Yo lo aprendí con mi pastor,
con Marcos, que aparte de mi pastor es mi amigo, y que aparte de mi amigo es mi compañero, y sé cuándo es mi amigo, cuándo es mi compañero, cuándo es mi hermano, cuándo le puedo yo retar a él y cuándo él me habla con la autoridad del cielo, sin cruzar los límites, ¿se entiende? Creo que lo más difícil es hoy discernir los límites, entendiendo que el otro está hasta que Cristo sea formado en mi interior. Cuando el objetivo no es estar arriba tuyo, Maxi, no es que vos estés arriba en autoridad, se refiere mío, sino que acá se haga lo que el Señor quiere que se haga y con todo lo que, y lo sabes, con todo lo que eso significa. Y te dije, voy a darme todo por Corrientes, por lo que el Señor está haciendo acá. Y no entremos con la charlita, Chaco, están dentro, ¿sí? Todo lo que el Señor quiera hacer y que necesites a este personaje, acá voy a estar. Aunque esté lejos o aunque venga, pero que sepas que tu bien es a mi costo. Necesitamos entrar a pesar nuestras mesas y a ver cuándo nuestros convenios son por entradas, por un evento, por lo que se va a decir de ese evento después, o cuando realmente estamos construyendo una gran familia. Y Marcos terminó la conexión y yo decía que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, pero comprometiéndose, porque para mí el compromiso va en la mesa. Ya se ha rediscipulado, por lo menos esta partecita, en donde somos vulnerables, en donde yo sé dónde Maxi puede llegar a ser flaco y jamás voy a usar eso, jamás voy a usar eso, porque él me confió el corazón. Y el ejemplo que le di en la mesa es, dame tu corazón. Y él hizo así con la mano. Entonces yo agarré su corazón y él agarró el mío. Agárralo. Si yo lastimo su corazón, él tiene mi corazón en su mano. Y ese es el pacto. Ese es el pacto, el de decir, no te voy a soltar, Maxi, pero voy a cuidar tu corazón. ¿Esto te conviene? Y Maxi te desvía la conversación, se va por otro lado. Samuel te desvía la conversación porque no quiere dañar ni ser dañado. Pero el Señor nos está diciendo, hey, entregar el corazón no tiene que ver solamente con recibir al Señor Jesús como Salvador personal, sino también como Señor. Y eso es lo último que quería decir de discipulado. Discipulado es cuando aprendes a entregar el corazón al Señor como tu Señor. Que no creas que vos sabes lo que necesitas y que confíes que lo que vos necesitas realmente puede estar al lado tuyo. Solo complemento con algo, que entonces no estamos diciendo acá que en el discipulado no existe autoridad espiritual. Sí creemos en la autoridad espiritual, creemos que en la iglesia el Dios ha dado a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para capacitar a los santos. Lo que queremos decir cuando Samu estaba contando esto es que humildad es reconocer cuál es mi propio límite para poder saber y reconocer cuál es la gracia de Cristo que está en la persona que yo tengo al lado. Y la única manera de entrar en relaciones de discipulado es teniendo mansedumbre y humildad. Esas son las características del carácter de nuestro discipulador Jesucristo. Él es manso y humilde. Entonces, hay algo que Jesús enseña que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... Muy bien. Y dice que nos sirvamos unos a otros. Y esta es una manera práctica que te queremos dejar de cómo nosotros vivimos
y entendemos el discipulado en nuestra iglesia local. Y es que una cultura de discipulado solo se vive con un corazón y con una cultura de unos a otros. El enemigo siempre está buscando ponernos uno contra los otros. Es el plan de Satanás, establecer enemistad. Él es el engañador, el que no reconoce al Padre ni al Hijo. Entonces, Satanás tiene está fijado en romper relaciones. Pero Cristo, su gran ministerio como sumo sacerdote es el ministerio de la reconciliación, y ese es nuestro ministerio. Pablo nos dice, se les ha dado el ministerio de la reconciliación. Y eso es una cultura que se vive de unos a otros. 69 veces, escuche, 69 veces en el Nuevo Testamento se menciona la expresión unos a otros. Entonces, tenemos Marcos 9, dice, busquen la paz unos con otros, sírvanse unos con otros, Juan 13, ámense unos a otros, primera de Juan 4, considérense unos a otros, primera Corintios 11, tengan afecto unos a otros, primera Pedro, perdónense unos a otros, Colosenses 3, edifíquense unos a otros, anímense unos a otros. Entonces, solo es posible una vida de discipulado entendiendo que Jesús nos dio un mandato unos a otros. Y lo más interesante es que la palabra unos a otros para nosotros son 3 palabras, unos a otros, ¿cierto? En griego es una sola. Para la Biblia, para la mente de Dios, los unos y los otros no son 2 cosas separadas, forman parte de una misma dinámica. La palabra es alelon. Entonces dice, sírvanse alelon. Y saben que alelon nosotros la usamos para muchas cosas. Y una de las cosas para la cual usamos ese mismo término alelon es para hablar del ADN, de nuestra propia genética, de nuestros propios cromosomas. Si hay algún médico, biólogo, no me rete, creo que no estoy tan mal. ¿Sabe que el ADN de la iglesia, el mismo ADN que Dios le dio a su iglesia, a su familia, a su casa, es unos a otros? No unos contra otros, unos a otros. Por eso, discipulado es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso para ser unos a otros? ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso para que ese alelon se produzca? Esa es la dinámica del discipulado. Qué fuerte, porque una de las cosas que sucede en una relación de pacto para que el discipulado justamente funcione es encontrarnos con muchos no y con muchos límites. De entender de que somos uno, de que tenemos el mismo ADN, aunque me digas que no y aunque ese no sea formador para mí. Porque muchas relaciones se han roto cuando hubo un no o cuando no colmaste mis expectativas. Entonces, oro al Señor para que ya no se rompan más relaciones cuando alguien te dice que no, cuando alguien te pone límite, cuando alguien te forma. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten su mano. ¿Cuántas veces le dijiste que no a tus hijos? Muchas. Y ese no ha sido un no protector. Ey, no metas los dedos ahí. Ey, te vas a quemar. Y ese no formó en ellos. Pero también están esos no de, ey, no vayas por ahí, no te voy a dar un auto, te vas a matar. No. Y a veces nos enojamos cuando nos dicen que no, esto no, todavía te falta, todavía estás inmaduro. Y ese no trabaja con nuestro orgullo. Pero he aquí, Dios está despertando una iglesia gloriosa que va a amar los no de Dios, los no de tus amigos, porque esos no te protegen, esos no te preservan la vida. Qué hermoso esto. Se está poniendo picante la charla, ¿no? Qué bueno esto, Maxi. Gracias por disipularme. Creo que a veces cuando encontramos un no,
cambiamos nuestro contrato entre nosotros. Me hiciste acordar esto. Y hay dos palabras que nosotros entendimos que a veces analizamos mal. El querer es para uno propio. Cuando yo quiero a Maxi en mi conferencia, estoy queriendo todo lo que Maxi es, tiene, me puede dar, los beneficios de Maxi. Pero cuando yo amo a Maxi, siempre es una actitud de dar. Y es una actitud sana. No estoy requiriendo algo, sino me estoy dando. Y hasta en el matrimonio sucede. Cuando ustedes no, pero pasa mucho en Córdoba. Ustedes dicen, este no cambia más. ¿Sí? ¿Lo escuchaste alguna vez? Del matrimonio del lado, digo, ¿no? Este no cambia más. Decime vos que estás profetizando sobre tu esposo. Y decime vos si tu esposo, ya dije quién le dice a quién, ¿no? O sobre tu esposa. Ahí va. Pero qué lindo es profetizar. Y ahora no lo uses, porque puede ser usado en tu contra también, ¿eh? Ay, sufro dolores hasta que Cristo se ha formado en tu interior. Porque no tiene que ver con tu razón ni con mi razón. Y el discipulado relacional, un discipulado de pacto, no tiene que ver con quién tenga mayor poder político entre Maxi y yo, sino si los dos nos ajustamos al cielo. Por lo tanto, en mi matrimonio no gana quien tiene razón, sino el primero que se arrodilla delante del Señor. Porque me avergüenza que Laura diga, no va a ser como vos decís, tenés razón, tampoco va a ser como yo digo, pero vamos a buscar al Señor. Y yo todavía estoy con mi sangre italiana ahí, mira, justo, hirviendo, y ella con total tranquilidad me dice que gane el cielo, ¿no? Señor, ¿qué querés en esta situación? Y me avergüenza. Qué lindo que eso pueda estar en nuestras relaciones también de hermanos, ¿no? No sé si es como vos decís, Maxi. No sé. Pero puede ser que no sea como yo te digo. No vengo a imponerte. Si vamos los dos al Señor, si le preguntamos cómo es, y ahí cambia la situación. Por eso, no solamente la vulnerabilidad mencionamos recién, en estos 59, Nico, vos sos el maestro, 52 unos a otros. 69, unos a otros, hay tantísima riqueza. Tantísima riqueza. Y hay, si la Biblia se dedicó a poner esta palabra que es Alelón. No me acordaba, ¿viste? Tantas veces es porque, y termino con esto, no me crean, hemos aprendido a ser hijos de Dios, pero no hemos aprendido a ser hermanos. Y una iglesia gloriosa se edifica con hermanos sentados en la mesa. No, quisiera seguir, pero yo dije que iba a terminar. Ahí va. Quisiera que te vayas quedando con algunas conclusiones bien prácticas. Necesitamos construir vínculos. Necesitamos construir relaciones profundas, relaciones de pacto. Y conocernos y ayudarnos y convertir unos con otros en círculos pequeños. Es decir, pongamos nombre y apellido con quién estás viviendo unos con otros. ¿Con quién? Y yo pensaba mucho en algunas cosas que escuché la última vez que estuve en Córdoba. Los que lideran Habitación de Libertad contaban, Nane, Cheli, contaban que van a cumplir creo que 5 años que nunca por la gracia del Señor o algo así, hace 5 años que vienen trabajando mucho en las confesiones y nunca se fugó una confesión. Y a mí me impactó por la cultura de poder construir vínculos tan profundos que yo realmente te cuido.
y aquello que abrís tu corazón y aquello que confesás, que decidís ser vulnerable, se vuelve para mí no un instrumento para ahora andar hablando, contando o creyéndome superior. Viste que a veces es más fácil escuchar cuando la gente te cuenta cosas malas, porque te da una sensación ahí como que, wow, estoy mejor que esta persona, no estoy tan mal. Pero ¿qué pasa si la otra persona te empieza a contar todo lo bien que le está yendo? Por eso necesitamos esa clase de relaciones. Gente que nos amemos en el corazón unos con otros y nos volvamos discipulados desde las relaciones, más que las posiciones. Y es interesante que esa fue una de las grietas en la historia de la iglesia. Se perdió el valor del discipulado. Y por perderse el valor del discipulado, faltó y se diluyó muchas veces la unidad orgánica que produce el discipulado en la iglesia. Ya no son asistentes, son miembros de un cuerpo. Se pertenecen, dice Romanos, 1 Corintios 12, perdón, se pertenecen unos con otros. Entonces, nuestro anhelo en este punto del discipulado ahora es llevarnos a la unidad. Punto 1, el valor del discipulado en las congregaciones locales. Debes tener, para ser esa iglesia madura, gloriosa de los últimos tiempos, debes tener vínculos profundos con quien abrir el corazón, con quien vivir esta cultura de unos con otros. ¿Alguien dice amén? Amén. Debes tener una mesa donde dar acceso y darle las llaves de tu corazón. Y eso produce como consecuencia que deja de haber gente aislada, sino que hay gente aliada. Deja de haber personas que son independientes, sino que hay un cuerpo que empieza a ser dependiente de unos con otros. Y a eso nosotros en el libro llamamos una unidad orgánica. Y todo esto que estamos hablando está desarrollado punto por punto, instándote en lo práctico, qué tenés que hacer, cómo lo debemos hacer bíblicamente. Y la unidad orgánica es algo que lo necesitamos. Es una unidad en el espíritu. Que quizás no estamos en la misma ciudad, que quizás no nos vemos de seguido, pero Dios nos hizo uno en Él. Y yo quisiera que puedan ahora cruzarnos a este punto. ¿Cómo viven esta unidad orgánica a través del discipulado? Miren, en este diseño de una iglesia que se va a casar con Cristo, que seremos una familia para siempre, yo creo que el diablo ataca tanto el concepto de familia. En Génesis capítulo 4, la expresión del pecado fue un hermano matando a otro hermano. Así comenzó la historia. Desde Génesis capítulo 4 hasta Apocalipsis 20, vemos conflictos, guerras, rivalidades, murmuraciones, chismes, contiendas, divisiones. Hermanos contra hermanos. Y hablábamos todo esto en toda la conferencia. Entonces, Dios está llamando a la iglesia, al discipulado, que el discipulado lleva a una unidad. Una iglesia que está, y puedes levantar tus manos mientras profetizamos eso, una iglesia que está perfectamente unida en Cristo. Y eso es lo que creemos que debemos enfatizar ahora en este punto. Creemos, escuchen esto. Creemos en la unidad. Creemos en iglesias locales donde hermanos no compiten entre ellos, donde hermanos se complementan. Nosotros tenemos ahí, los chicos no pusieron, pero tenemos un cartel que resume todo nuestro propósito, que dice eso, lo que cantamos ayer. Entre nosotros no competimos, nos complementamos. Entre nosotros no somos independientes, dependemos de los unos a los otros. Así que mirá al que está a tu lado
y decirle, yo creo en la unidad. Yo creo en que somos uno. Acá estamos, caminando juntos. Tenemos varios pastores en la casa. Ellos, en Toma tu Lugar, son varios pastores. Con Marcos ambos pastoreamos. Hay otros pastores más. Que cada uno, quizás si quisiera, podría tener su propio ministerio, entre comillas. Porque no existe el ministerio personal de un hombre. La iglesia es la familia de Dios. Y nosotros no importa de repente tener ministerios separados o aislados. Entendimos este valor de caminar juntos. Y por eso honro a todo el equipo maravilloso que tenemos. Ahí está nuestro hogar, la mesa del equipo ministerial de Voz que Clama. Davo, Vero, Ricky, Cami, Marco, Mailén, mi esposa, Pato, Belu, que están en... Y hemos decidido caminar juntos, ser familia, y todo el equipo es, no, entre nosotros no permitimos conflictos. Si hay algo que hablar, lo hablamos en la mesa. No permitimos disensiones, no permitimos separaciones, no queremos dar. Hay algo que aprendimos de nuestros amigos de Toma tu Lugar, que siempre que terminan las reuniones se toman las manos y ellos dicen dos cosas. Una es, estamos perfectamente unidos. Y lo segundo es, no hay lugar para el diablo entre nosotros. Y eso estamos aprendiendo. No te voy a soltar. Entonces, ¿qué pueden decirnos de esta unidad en congregaciones locales? Nosotros en el norte argentino tenemos mucho trabajo que hacer con respecto al individualismo en el cristianismo. Y lo estamos haciendo juntos. Tucumán, ahí están pastores de Tucumán, de Salta por allá atrás, de Formosa, estaba saludando pastores de Formosa allá. Entonces, tenemos un trabajo y lo estamos haciendo juntos. ¿Cuántos creen en congregaciones perfectamente unidas? Por lo cual habrá una iglesia perfectamente unida, que es el cuerpo de Cristo. Y a veces nos desune tanto el tener distintas palabras para el año 2026, por ejemplo, ¿no? Las palabras rema es diferente, Dios me habló otra cosa. Y nuestra casa está llena de profetas. Hay una profeta grosísima en nuestra casa que se llama Amelia Escobar. Y ella venía, está ahí sentada por eso. Ella venía y nos decía, recibí esto de parte del Señor. Y era súper acertado lo que había recibido. Solo que cómo le decía y cómo le explicaba en esos primeros touch que teníamos proféticos, que la voz del Señor es como estruendo de muchas aguas y nadie tiene la individualidad de la voz del Señor. Y Meli hoy es un ejemplo. Si lo digo es porque ya lo vive. Me gusta poder honrar en público procesos que han llevado años. Y Meli podría estar acá en su tierra, decidió ser familia con nosotros. Hoy, yo la mencioné, está siendo funcionaria pública, en donde empezamos trabajando, pero toda la autoridad viene de sujetar la voz del cielo, que estamos acostumbrados a escucharla individualmente, al cuerpo. Y entender de tiempos, entender de etapas, de procesos, y entender de que también la Biblia, cuando habla de comer, dice que nos tenemos que esperar unos a otros. Y el que tenga hambre, que come en su casa, ¿no? Y a mí me gustaría responder esta parte, creo que con lo que tengo acá. Tenemos los prosaglios ahí atrás, por ejemplo. ¿Sí? Tranquilos, chicos, no voy a decir nada que no corresponda. Está Pri, está Diego, ahí atrás. Y ellos llegaron a la casa diciendo, che, ¿nos hacen un lugarcito en la mesa? Como el amigo que dice, llego y me voy, me queda un toque. Y de verdad no los atamos, chicos, pero yo puedo ver la madurez de este tiempo de sujetarse a los procesos, a los tiempos de la casa, pero hoy sentados a la mesa con una autoridad diferente. ¿Qué fruto de
procesos. Y al lado de ellos, al lado de Diego, está Mauri. Ese chico le brilla. Nos presentamos a Mauri. Chicos, con ustedes, Mauri Milic. No sé, dijo que no te había presentado, Mauri. Mauri vino en colectivo durmiendo, no manejando como nosotros. No, es una charla interna. Mauri, conocido por ser el esposo de Abby, en realidad, y por hacer covers del Chavo del Ocho. Mírenlo, mírenlo. Tampoco te rías así, chico. No, yo creo que esa canción tiene que ver con un proceso individual. Hasta los cambios de hogar, Mauri iba a mi hogar con su esposa, con su hijo. Y hemos tenido charlas de noes. Escúcheme bien. Hemos tenido charlas de no. Cuando quería dejar mesas, cuando quería ir a lugares, hemos tenido charlas de noes. Y yo quiero honrar tu vida, amigo. Hoy ya no compartimos mesa en el hogar, pero mirá, seguimos compartiendo la vida. Y todos esos noes fortalecieron no tu don, sino tu carácter, esto que Nico decía. Y ese carácter probado, hoy puedes soportar un don. Pero tampoco creas que está terminado, porque cuando creemos que está terminado, se pone seria la cosa y el Señor nos vuelve a probar. Y eso es lo hermoso, de ir creciendo, pero también tener la sensibilidad de también reconocer los procesos en las casas, en las mesas y en los templos. Maxi hizo una pregunta muy interesante, ¿cómo nosotros lo vivimos en la práctica? Y nosotros creemos que la vida de la iglesia sucede en los hogares. Con esto no estamos diciendo que estamos en contra de las reuniones. Nosotros tenemos nuestro auditorio propio como congregación, nos juntamos, nos congregamos todos juntos y como dice la palabra, creemos que nos tenemos que congregar en los templos y en las casas, pero creemos que la vida, lo que da vida a la iglesia, lo que la sostiene, no es lo que sucede en un fin de semana de reunión, sino los vínculos que sostienen eso en los hogares. Y eso es todo lo que Samu está transmitiendo con ejemplos prácticos. Lo que está diciendo lo de Mauri, lo de Meli, lo de los Prosaglio, es la práctica para que todos nosotros podamos ver que no existe discipulado sin una relación. Entonces, muchas veces nosotros lo único que conocemos de nuestro hermano es la nuca. O lo único que conocemos de nuestro hermano es cuando nos dice bendiciones, bienvenido, en victoria. Y por dentro no hay nada de todo eso. Entonces, la vida de la iglesia sucede en la vulnerabilidad de los hogares. Tu núcleo familiar es un hogar, ¿sí? Tu núcleo familiar es tu primer hogar. Que te encuentres con el Señor, con tu esposa y con tus hijos. Pero también la vida congregacional, la vida del cuerpo de Cristo sucede en los hogares. Nosotros llamamos hogares a la iglesia que se reúne en las casas semanalmente, en grupos pequeños, donde practicamos Hechos 2:42. En los hogares practicamos la doctrina, practicamos la comunión unos con otros, practicamos la cena del Señor, el partimiento del pan y practicamos las oraciones. Todo eso sucede en el hogar. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que la iglesia no la sostiene una reunión? La pandemia. La pandemia fue el mayor ejemplo de que la iglesia nutrida solo de reuniones no puede subsistir. Entonces, cuando nos prohibieron reunirnos, muchos se apartaron, muchas congregaciones cerraron, muchos pastores entraron en depresión, muchos cristianos se apartaron de la fe porque ya no tenían lo único que los sostenía, que era un auditorio y una reunión. Ir al auditorio. Pero si el que te sostiene es Cristo a través de los vínculos,
también Él en tu intimidad, pero a través de las relaciones que formaste, entonces esa es la iglesia gloriosa que va a estar preparada para soportar cualquier tipo de presión. Entonces, no estamos diciendo que no nos tenemos que reunir. Lo que queremos decirte es que si al día de hoy vos no tenés en un listado, no podés anotar ni 3 nombres de personas a las que realmente les podés confiar tu corazón, estás en peligro. Tu fe está en peligro, porque a la primera prueba no vas a tener amigos que te acerquen a Jesús. Y todos en algún punto somos como el paralítico que no se podía mover, y ese paralítico necesitó de amigos que en el momento de mayor necesidad rompiesen el techo por él y bajen la camilla adelante de Jesucristo. Y nuestro desafío con el discipulado es encontrar esos amigos. A mis 32 años es incómodo encontrar amigos nuevos. Pero ¿sabías cómo se encuentra un amigo? Es sentándote en una mesa con un café y diciéndole, contame tu historia. Quiero conocer tu historia. Porque entonces cuando empezás a conocer la historia y empezás a conocer lo que Dios hizo en el otro, vos te estás humillando porque estás menguando, te estás callando y estás glorificando a Dios por la obra que hizo en tu hermano. Escuchen esto. Relaciones de consumo producen uso y desgaste. Perdón, descarte. ¿Sí? Pero relaciones de pacto producen perseverancia y restauración. Relaciones vas a tener, pero vos vas a elegir qué tipo de relaciones vas a tener. Porque a partir de hoy se están separando las aguas. O seguís teniendo relaciones de uso y descarte, o seguís por el camino del pacto. Y el pacto no es que te den a vos lo que vos querés, sino que te entregues todo. Hay un versículo que amo y que lo usamos mucho para las finanzas, ¿sí? Dice que si la semilla no cae a la tierra y... ¿Qué dice? No, dice que queda sola, no dice que no da fruto. Y a mí también me llamó la atención. Así que tengo una invitación para vos, con todo amor. Lo digo, esta es mi cámara. Lo digo también a los chicos que están en la casa, tomando nota. Muéranse. Esa es la clave del cristianismo. Jesús nos marcó el camino. No es lo que vos quieras. Jesús nos marcó. Y tranquilos, que si mueren en Dios, todo lo que Dios mata, lo resucita. Pregúntenle a Cristo. Pero el que no se entrega, jamás va a saber de amores. Jamás va a saber de amores. Sí. Acá hay una impartición de wows, ¿no? Sí. Creo que todo empezó en Maxi, no sé. Pero hay una jauría acá, digo, Pero son perros que gritan santo también. ¡Santo! ¡Wow! Algunos se están transformando. ¿Qué pasa? Escuchen bien esto. ¿Qué pasa cuando no hay discipulado? Donde no hay discipulado, la gente vive sola en medio de la multitud. Decía en casa, wow. Ya está, quedó establecido el wow. Es como el nuevo amén. Sí. Ahí vamos. ¿Perdón? Una remera, wow. Listo. Compro.
Pero, ¿alguna vez te sentiste solo en un colectivo, en un autobús, no sé cómo se dice acá, en un camión, o donde había mucha gente, mucha gente, y de repente te sentís tan solo? Esa es la sensación del no discipulado. Y jamás se nos presenta este modelo en la palabra. Jamás. Desde Génesis 1, hagamos al hombre. Dios obra en comunidad. Ya sus ideas las cocinan entre tres. No quiero spoilear lo que viene, pero quiero simplemente darte 3 pasos sencillos. Según 1 Corintios 1:9, nuestra comunión no es entre nosotros porque seamos del mismo equipo de fútbol, no es porque tengamos los mismos gustos al vestirnos o de música, o porque todos digamos wow. Nuestra comunión, según Pablo a los Corintios, empieza así. La primera carta a la iglesia de Corinto empieza diciendo, porque fuimos llamados, y todos dicen que tienen llamados, ¿no? Llamados al África, llamados pastorales, llamados, no, esos son misiones que el cielo establece para tu vida en un determinado tiempo conforme a tus dones. Ya vino el del piano, Nico. ¡Wow! ¡Líder! El único llamado que tenemos es a la comunión con nuestro Hijo, con su Hijo Jesucristo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 1:9. Pero en 1 Corintios 1:5 dice, ustedes tienen todas las cosas. Todas las cosas. Y date cuenta que en tu iglesia local no te hace falta, toma tu lugar. No nos inviten. No nos inviten. El cielo se encargó de tener todos los dones repartidos en los miembros de su iglesia. Simplemente a veces no le hacemos caso. No prestamos atención. No queremos reconocer lo que hay en la casa. Y no se tomen de esto para ir al pastor y decirle, viste, nunca me viste. No va por ahí. Ah, que ya están sensibles al guau, amigo. Dijiste guau. Sí. No, pero vamos a orar por el guau hoy. Número 2, o sea, volvamos a la comunión con Dios. Número 2, ordenemos nuestras mesas de discipulado. Si sos pastor, activa las mesas. Es donde suceden los cambios, es donde suceden las cosas y es donde todos están a la misma altura. Y si es el Espíritu Santo gobernando esa mesa, ya está. Tarde o temprano, el Espíritu Santo va a hacer su obra en la iglesia. Y número 3, sellen las relaciones de pacto en la práctica. Júntate con amigos que te empujen a buscar más al Señor. Sí. Dale ultimátums a los amigos que siguen perdiendo el tiempo y no te llevan a nada. Mételos a orar. Mételos a orar. Dile, vení, vamos a buscar al Señor. Pero juntate, sé intencional vos. Decís, che, necesito buscar al Señor. Si lo hacemos juntos, nos pasamos 5 minutos y ya viste 5 veces el reloj. Si volvemos a la comunión con Dios, recuperamos el discipulado. Si recuperamos el discipulado, el Espíritu Santo va a tejer la unidad. Y por lo tanto nos va a transformar en una iglesia que vive así, como Nico dijo, durante toda la semana. Y una iglesia sana se puede parar como una esposa gloriosa, lista para los últimos tiempos.
Hasta hoy a lo mejor te separó todo lo que hiciste diferente a los demás. Pero quizá eso diferente es lo que nos hace únicos y lo que le da valor a la multiforme gracia del Señor entre nosotros. Mi objetivo no es ser como Nico. El objetivo de Nico no es ser como yo, pero sí que crezca entre nosotros el entendimiento de a quién perseguimos. Recién hablábamos del que cumple años y está ahí atrás. Se llama Kevin. ¿Puedes venir, Kevin? Dale, vení. No quiere venir. Kevin es una persona que los que conocemos sus procesos es una persona que está llena de amor por el Señor y no parás de servir, amigo. Estuvimos en San Luis juntos, tuvimos la experiencia juntos, ahora estamos juntos acá. El sábado que viene el entrenamiento y así hasta que Él venga. Y seguir preparando mesa y le hablo a Kevin y le hablo a todos, pero Kevin tiene un amor desmedido y solo los que conocemos su historia podemos darle gracias al Señor por tenernos cerca. Hoy está amando a Corrientes, pero él ama su casa. Tiene un hijo precioso, Elier, que apenas con meses se robó mi corazón. Y elegí que sea mi sobrino. Pero no quiero que acá empecemos a llorar ahora. Yo tengo un pacto con este hombre. ¿Saben lo que me da bronca? Que no levante a otro que haga lo mismo que él, porque él es un pastorazo. Él podría predicar mejor que yo. Hay mucho ministerio en él, pero estoy comprometido a romper tus límites, hermano, y empujarte. Y yo tener una fecha de vencimiento. Creo que eso también es discipulado, chicos. Y yo moverme. Pero no para que vos vengas a predicar ahora sino para que crezcas. Y yo crezco al lado tuyo cuando te veo. Y disfruto de cómo te das. 2 ruedas se te rompieron viniendo acá. Venía planchado el auto así. Pero yo hablo sobre tu vida que los límites desaparecen, hermano. Esos límites que tuviste cuando amaste a tu mujer, que no existieron. Y los dos sabemos de lo que estamos hablando. No existieron. No existen los límites a la hora que decidís amar. Y quiero honrarte públicamente por eso. Y quiero decirte que el Señor, si nos sienta en la mesa, es para que sigamos aprendiendo a amar como Él ama. Y lo estamos haciendo, hermano. Así que a mí me gustaría, con tu permiso, que Kevin pueda orar. Yo creo que es una persona llena del Espíritu Santo que me enseña día a día. Lo cruzo todos los días. Siempre está resolviendo cosas. En San Luis le agarró la corriente y le explotó el dedo ahí. ¿Ahí tenés? Un callito nomás te queda. Pero que todos podamos asumir de que el objetivo no es un micrófono, chicos. Así que ponete de pie ahí donde estás. Sé que me pasé, pero mientras Kevin ora, ¿vos crees? Sí, justo percibíamos muy fuerte eso para este bloque, que la iglesia no son paredes, son personas. Y ahí están, acá están, nuestra familia, la gente que Dios unió, ahí cerquita tuyo. Y queremos, hay muchos pastores que están iniciando obras y queremos soñar juntos y orar juntos por esa iglesia. Una iglesia que va a construir relaciones de pacto, que van a cruzar barreras de desilusión. Que sí, es cierto que no, por lo menos siempre hablamos con el equipo, ya todos nos decepcionamos. Ya todos nos conocemos nuestras fallas, pero nos amamos. Discernimos la gracia que cada uno tiene y hemos decidido ser familia. Por eso, aprovechá este momento que Kevin va a orar. Yo también reconozco muy fuerte lo que Él nos imparte con todo lo que Él está liderando toda la producción del evento.
Y yo quisiera que vos recibas eso. Señor, dame la gracia de amar personas, de amar corazones, de construir vínculos sólidos en el tiempo. Amén. Y no esperes palabras mías, no esperes a que yo pueda decir algo, sino que sea tu voz hablando con el Espíritu Santo y tus oídos escuchando lo que Él tiene para decirte. Porque creo que en este ambiente es el Espíritu que está edificando y madurando su iglesia, que somos todos los que estamos acá. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos como familia y todos los que estamos acá reunidos, conocidos y desconocidos humanamente, pero unidos por tu sangre, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que prepares nuestro corazón y nuestro espíritu, que destapes nuestros oídos para oír tu voz, que abras nuestros ojos para poder verte, no para decir o andar diciendo que crecimos y que estamos madurando, sino para que Cristo sea revelado en nuestra vida y podamos llevar una vida madura en Cristo hasta el día que tú vengas y podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Enséñanos a amar, Espíritu Santo, como Jesús amó. Enséñanos a acercarnos a ese modelo perfecto del Dios hecho hombre que nos enseñó relaciones, de ese Jesucristo que enseñó entrega hasta la muerte. Déjanos cada día recordar quién eres tú, Cristo, al enfrentarnos no como una pelea, sino a estar enfrente de nuestros hermanos. Déjanos recordar tu modelo en esos momentos, aun cuando estamos escuchando a alguien, que venga la memoria del Espíritu a nosotros para saber cómo escuchar, cómo mirar, cómo oír, cómo amar. Enséñanos a caminar cada uno de los días, que nuestros pasos sean ejemplo de lo que aprendimos en la intimidad con vos, que podamos vivir y crecer en madurez en las decisiones que vamos tomando de tu mano, que podamos crecer, Señor, y ser afilados, como dice tu palabra, el hierro con hierro se va afilando y así somos los hermanos y la familia. Enséñanos, Señor, queremos afilarnos, no queremos sacar chispas y que se vea eso como un problema, sino que eso está afilando para ser más perfectos al momento de penetrar, que tengamos más filo, que tengamos más precisión, por habernos codeado con nuestros hermanos, y que no tenga que ver con conflictos, sino absorber lo que hay el Espíritu de Dios en ellos, Señor. Danos la capacidad de honrar a nuestros hermanos, aprendiendo de ellos, tomando lo que depositaste y reconociendo nuestros límites, Señor. Haznos una iglesia madura, Señor. Haznos una iglesia madura. Enséñanos discipulado. Enséñanos lo que es la madurez de la iglesia, Señor. Llévanos a ser esa iglesia gloriosa que tú estás esperando. Y enséñanos unos a otros a cuidar de tu novia, Señor. Así como somos iglesia, también somos amigos del novio. Por eso todo esto que estamos hablando y se preparó en estos días, Señor, fue para preparar a tu novia. Queremos lavar las vestiduras de tu novia. Queremos planchar las vestiduras de tu novia porque tú la vas a venir a buscar. Y queremos ser amigos del novio que no abusan de su novia. Queremos ser amigos del novio que cuidan a la novia que está esperando. Enséñanos a amarnos los unos a los otros y saber que el amor es entrega y renuncia para el beneficio de otros, Señor. Enséñanos el concepto de amor, que otro crezca a nuestro costo, que otro sea beneficiado a nuestro costo, que otro sea edificado a nuestro costo. Enséñanos, Señor, el poder del amor de la familia de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gobierna este hogar, haz tu habitación. Haz tu habitación en medio de nosotros. Enséñanos a amarnos unos a otros. Haz tu habitación en medio de nosotros. Gobierna este hogar.
Somos una gran familia. Somos una gran familia. Tú eres nuestro. Somos uno. Vamos, levanta tu voz. Decláralo. Somos uno en Él. Padre eterno. Somos una gran familia. Tú eres nuestro Padre eterno, Padre eterno. Somos una gran familia. Tú eres nuestro Padre eterno, Padre eterno. Somos una gran familia. Tú eres nuestro Padre eterno, Padre eterno. Somos una gran familia. Padre eterno, somos una gran familia. Padre eterno, Padre eterno, somos una gran familia. Eres nuestro Padre eterno. Padre eterno, Padre eterno, somos una gran familia. Padre eterno, Padre eterno, somos una. Levantamos la voz. Levantamos la voz desde este altar y hablamos que se terminó el tiempo de la individualidad y comienza un tiempo como nunca antes de comunión en la iglesia de Cristo. No va a tener que ver con ser todos iguales o todos tener la misma forma, pero tiene sí que ver con preparar una esposa para el Hijo, una casa para el Espíritu Santo y una familia para el Padre. Hoy decimos que sí a este avivamiento nuevo que viene. No le tenemos miedo a la vulnerabilidad, a cambiar las formas. Si mi clamor sigue siendo, quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte más a través de mis hermanos. Quiero conocerte más. Quiero que Cristo seas formado en mi interior. Enséñanos a ser familia. Enséñanos a ser familia. Y en el nombre de Jesús, inaugure en nuestras casas un nuevo tiempo, Señor. Un nuevo tiempo. Como en Apocalipsis, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Lo usamos muchas veces para el evangelismo, pero si esta noche abren la puerta, Jesús va a cenar,
se va a sentar en tu mesa. Y podía ver gente que está compartiendo tu mesa en tu casa, que está lejos del Señor, porque solamente pudo ver legalismo, falta de perdón, problemas interpersonales que empezaron a nublar la vista. Pero yo oro por los sentidos espirituales que Jesús despierta cuando se sienta en la mesa. Con los de camino de Maús, cuando Él partió el pan, fueron abiertos los ojos, que te puedan ver. Danos la posibilidad, Señor, de poder partir el pan de lo que hemos recibido en esta mesa, en estas horas, y que la expresión viva de tu evangelio, la expresión real de tu evangelio, se muestre día a día, conversación a conversación. Enséñanos a ser una gran familia. En el nombre de Jesús.